Gala Cultural. Miren, estamos en una gala cultural, ya he dicho, con un importante artista joven dominicano que, si se quiere, trae dos novedades. La primera, que la presentación de una novela gráfica. Correcto. Y la segunda, de una novela gráfica que no es común en nuestro medio, que trata un tema de carácter histórico controversial, del cual hay cantidad de textos e investigaciones de gente como Davis, Martha Ellen Davis, y John luego Rosenberg en su momento también. Exacto. Asumió el mismo Dagoberto Tejeda, y los historiadores se han acercado Y la a la tragedia de Palmasola. Exactamente. Damas y caballeros, vamos Conocida a hablar como la con tragedia. Gabriel Castillo. Gabriel Castillo, quien es el realizador, ilustrador, ideólogo de esta novela, una novela gráfica sobre este hecho histórico. Bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Nuestras felicitaciones de antemano, antes de empezar la entrevista. Wow. Porque que un joven se interese en un hecho histórico y se salga ya de lo que es la ciencia ficción, los grandes monstruos, y asuma una parte de la historia dominicana, un hecho histórico dominicano, a mí me parece un trabajo muy loable. No sé qué usted piensa, don Luis. No, que yo quiero que él me hable de su obra. Bueno, empezando por lo que tú acabas de mencionar de los monstruos y los superhéroes, que es la parte más conocida Del de lo cómic. del mundo del cómic Y de la ilustración, y de ilustración y novela gráfica, porque es la parte más popular ciencia ficción, sí. también. Pero creo que, aunque el carácter de la novela es histórico, para mí es también realismo mágico, porque tiene que ver mucho con idiosincrasia y las creencias de la gente. Entonces, para mí sigue siendo... No, lo otro también tiene que ver con la experiencia de la gente. Correcto. Los que fabrican esos superhéroes y esos Sigue siendo ficción para mí. monstruos que nadie lo destruye, indestructibles. Sí. Pero, sin embargo, pueden darse dos rutas, la del escritor como tal y la del ilustrador. Correcto. De tal suerte que hay libros o textos que son ilustrados no por sus autores, sino por artistas que se asocian al tema. ¿Tú has fraguado individualmente estos dos componentes? No, tú estás en lo correcto. Lo más común es que se trabaje en equipo, porque hacer una novela gráfica, un cómic, es mucho trabajo. Entonces, el guión lo escribió mi padre, Gerardo Castillo, que él es escritor y profesor de la UAS, y yo soy el que interpreto la historia. Entonces, yo soy el ilustrador, yo tengo que interpretarlo a él. ¿Y cómo empieza ese trabajo creativo? ¿Tuviste que leer mucho, referencias históricas? Correcto, mucha textos, lectura, sí. bibliografía. Ahí empieza, ¿no? Eso se llama la parte de la investigación, que es mucho antes de tú empezar la parte artística, porque se parece mucho a hacer una película, es muy parecido. Sí, pero en es un lenguaje diferente. No, del storyboard. Ah, del storyboard. No, es muy parecido el proceso, porque tú necesitas recopilar imágenes. Yo fui al lugar, yo fui a Palmasola, fui a la Mata de Farfán, hicimos fotografía, le tiramos fotos a la gente del pueblo, para uno tener una referencia visual de las características de los rostros, el tipo de vestimenta, la forma en que hablan, todo eso es muy importante, porque como es histórico, tenemos que aterrizarlo. No en todo el mundo, hay mucha gente joven que escucha o ve este programa. ¿Pudiéramos recordar de qué se trata la tragedia de Palmasola? Sí. Palmasola es un movimiento mesiánico que se da en la República en los años 60 al 62, y tiene que ver mucho con la creencia de la gente del pueblo, con conglomerarse en comunidades, en una comunidad, porque ellos tenían un líder que fue Liborio Mateo, fue el principal o el más conocido. Sí, de los líderes, sí. Y lo que ocurre con Palmasola... Y Palmasola es un territorio, ¿no? Sí. Es un pequeño territorio. Correcto. Y lo que ocurre... Por las matas de Farfán. Sí, mucho más alejado. Es como a algunos 10 kilómetros luego de la mata de Farfán. Correcto. Del municipio, ¿no?
Y ahí se desarrolla entonces, digamos que un conglomerado de personas. Una comunidad. Alrededor de unos ideales de Liborio. Sí, Mateo. correcto. ¿Estoy correcto? Muy Sí. bien. Exactamente. Seguimos. Y bueno, el conflicto empieza porque luego que matan a Trujillo hay un movimiento político en el país, o sea, ya no hay dictadura, y empiezan los partidos a movilizarse. Y para ellos Palmasola era muy importante porque reunía una gran cantidad de gente. Incluso la hierba no crecía de tanta gente que iba, o sea, en la carretera. Y eso fue, creo que, la parte principal que influyó en que fuera una tragedia. Eso es realismo mágico. Sí. Ese es el componente realismo mágico, supongo. El que no la carretera, que no creció. Sí, sí, esa interpretación de que no Literaria por la de- cantidad No, de es correcto, gente. no, es real, es real. Eso Eso es real, Eso es realidad. es real, sí. Sí, sí, no, sí. No, estamos Es hablando de para hecho saber, histórico. porque tú hablaste ahorita. Pero ¿qué sucede con De este hecho histórico? Es siendo- decir, ellos se aglomeran ahí y ¿qué sucede? Sucede que ¿Hay un levantamiento? para la política es muy importante. Y ellos se rehúsan, o sea, sus líderes, que son los mellizos de Palmasola, ellos se rehúsan a participar en la política. Entonces ahí Quieren empieza- vivir en esa comunidad apartada. Ellos quieren vivir en comunidad, una comunidad casi hasta primitiva. Digamos que con una tendencia separatista, No, acuñando el término moderno, ¿no? no Querían diría- ser un territorio independiente. No. Yo No. lo que creo es que ellos tenían una filosofía de comunidad, de creencia, de compartir. Básicamente Tradiciones. o sea, un estilo Ancestrales de ellos. Exacto, muy parecido a como eran los taínos, que era una sociedad circular, Sí. no era piramidal. Sí. Y básicamente era eso, eran bien adánicos, podríamos decirle así. Ujú. Y ahí empieza el conflicto, creo que ellos no le convienen a la política. ¿Cuántos eran? Cantidad de ¿Qué personas. cantidad de personas formaban esa comunidad? Eran miles, Miles. eran miles. Entonces la historia tú la llevas a una novela gráfica basada en hechos reales. Correcto. No hay ficción. Sí habrá, un poquito, porque es necesario, yo creo que es necesario. Que es el toque y el ojo del artista, ¿no? Correcto, Digamos. ya la parte creativa, interpretativa. Porque si la hago fiel tal cual, yo creo que sería muy aburrido. Existe Sería como fotografía. leer un libro de historia, entonces yo quiero captar la atención del público joven. Entonces también quiero crear como la mitología, y eso es parte del cómic, que es nuestra mitología de esta época. ¿Cuántos personajes tiene tu novela? Son muchos, va a tener más de 10, pero te puedo nombrar los principales. Liborio Mateo, creo que es el principal y con el que la novela comienza. Luego están los mellizos de Palmasola, luego están los militares, Camaño aparece en la novela, el embajador norteamericano, John Barton Martin, y varios más. Ujú. Pero esos son los principales, los que van a mover el hilo de la historia. ¿Cuál es el reto de un ilustrador frente a una realidad histórica, ¿no? Como esta que tú has seleccionado para tu primera novela gráfica? Quiero decir, todos los ilustradores tienen un código, Ujú. el código del ilustrador, ¿no? A ti te dan una animación, ¿verdad? Un guión. Un guión, no, pero a ti te dan una animación, un guión para que hagas una animación y se lo dan a otro ilustrador y seguramente tienen visiones diferentes de los personajes, ¿no? Sí, sí. Aquí, la iconografía, digamos, ¿en qué se diferencia el artista Gabriel de otros ilustradores dominicanos? Tú creaste tus propios íconos gráficos. Bueno, yo diría que me caracterizo por una estética más realista. Yo domino bastante la anatomía, el dibujo de la figura. Tuve una etapa muy académica y ahora estoy aprovechando eso de forma creativa. Entonces mi trabajo es Aquí hay bien varios, detallista, sí. yo tiendo al detalle
Y aquí, específicamente en Palmasola, mi reto era lograr una estética que representara el rostro dominicano. Yo no quería ser ni... No quería ser ni japonés, o sea, yo no quería que se viera manga, ni que se viera norteamericano, que me encanta, soy muy admirador de muchos artistas. Pero mi reto aquí fue como escarbar en las raíces de nosotros y tratar de sacar algo original, porque para mí eso era lo más importante. No, y se nota en las características físicas, ¿no? de tus construcciones. Me imagino que hay muchas fotografías que pueden documentar la fisonomía de los personajes. Sí, tengo bastantes fotos de la gente del pueblo. De aquella época, ¿no? Existen. Sí. Inéditas algunas fotografías de ese hecho histórico. Sí, yo fui al archivo de la Nación y ellos me dieron un CD con bastante imágenes. ¿Cuántas páginas tiene la novela? La primera publicación va a tener 70 páginas. La primera. Sí. ¿Y por qué hablamos de una primera? Porque hay lo vamos a hacer serializado. Ah, 1, 2, 3. Correcto. O sea, ¿y cómo se llama la novela así mismo? Palmasola. Palmasola. La diferencia de novela y cómic es que ya cuando tú haces un cómic que pasa las 55 páginas, 50, ya se convierte en novela. Por la extensión de la historia. De la historia. Sí. Así es que se mide, ¿no? Digo. Correcto. Así es que se clasifica, quiero decir. Se clasifica de esa forma y también por el tema. Este es un tema adulto, podemos decirle, de histórico. Entonces ya sí pasa a características de novela. Hay un movimiento en el país de artistas jóvenes dedicados al cómic o a la novela o el cuento gráfico. Entonces te sientes parte de una generación, porque hace 40 años los ilustradores o eran publicistas o eran ilustradores, pero en realidad devinieron, como en el caso del maestro por excelencia de la Harold. Bueno, Harold era caricaturista, en realidad, aunque era un ilustrador, También un gran ilustrador, naturalmente, y pintor y demás. De esa tradición, claro. Pero Oviedo es un ilustrador en sus inicios. Completo. Un El maestro Oviedo. Sí, y deviene finalmente en... Y viñetero. Ya no en el que trabajaba para la publicidad, sino en el gran maestro de las artes plásticas dominicanas. ¿En qué medida tú te sientes parte, digo, de una generación que comienza a ver el cómic como un efectivo modo de comunicación y de ofrecer la historia? El rescate de la historia. Sí. Así, en otro lenguaje, ¿no? Sí, yo me siento parte de una generación emergente en el país. Y creo que tanto nosotros, los artistas jóvenes, como el público joven, nos estamos como abriendo a diferentes fronteras. Y lo estamos viendo con muchas cosas. El cine, por ejemplo, cortometraje, la misma ilustración, la animación, aquí ya se está haciendo animación. O sea que el arte va evolucionando y nosotros ya estamos empezando como a absorber y a empezar a proyectar ese tipo de medios nuevos, porque el país es muy clásico a nivel de arte. O sea, el país, tú le preguntas a cualquier persona, te puede mencionar a Guillo Pérez, te puede mencionar a Vidó, pero si tú le preguntas por un escritor o un cineasta, yo creo que la respuesta va a ser más lenta. Y sí, me siento parte de un grupo joven emergente y creo que lo que más importa ahora mismo es que tenemos una visión nueva. El cómic aquí no es tan fuerte, pero sí yo le doy pocos años a que el público empiece a acostumbrarse y hay mucha gente interesada, hay muchos jóvenes interesados en este tipo de trabajo, porque tiene un carácter más noble, número uno, más asequible al público. No es una pieza única, no es una pieza que va a estar únicamente en el museo o la galería, sino es una obra que va a la calle, o sea, que interviene a la gente, que es fácil de tú leer, de tangible, de tenerlo. Tiene que ser monocromático el cómic. Yo elegí blanco y negro. Sí.
Sí, fue una decisión consciente. Sí, porque el otro libro que recuerdo ahora, que es sobre Duarte, creo que se llama Duarte, de los amigos de Moro. Correcto, Moro Studio. De Moro Studio, es full color. Y es una edición que no precisamente llega a la calle, porque es una edición casi de lujo. ¿Verdad? Sí. En este caso, veo el blanco y el negro y veo... Protagonista, ¿no? ¿Verdad? Un tanto tu intención de que llegue quizás a más gente de lo que puede llegar una edición de lujo. Correcto. Yo pienso que esa edición de lujo no le quita que pueda llegar a la gente. Igual, yo estoy dándole el mayor nivel de calidad al trabajo, porque creo que el público se merece un trabajo de calidad. Y Claro. por eso le he dedicado tanto tiempo. Ya llevo 1.5 o 2 para publicar el libro. Con paciencia Paciencia y mucha pasión y también. concentración. Sí, mucho Sí. sacrificio. Mira, Guillermo mencionaba al maestro Oviedo, que en sus inicios fue ilustrador, ¿no? Pero ha transcurrido el tiempo. Ujú. Y en aquella época donde el maestro Oviedo hacía sus ilustraciones, no teníamos las herramientas tecnológicas de hoy. ¿Cómo ha enriquecido tu trabajo las nuevas tecnologías o tecnologías de punta? Muchísimo. Realmente es la fuente donde todos nos estamos alimentando ahora mismo. Y es una fuente inagotable. El Internet para mí es una herramienta súper poderosa. Y la distribución, por ejemplo, de esta novela en la plataforma digital. Sí, por sí, ejemplo. ya yo estoy Porque trabajando. tú la vas a imprimir físicamente. Sí, va a ser físico. Sí, sí. Va a ser Pero físico. también se podrá descargar y usar las tecnologías que nos permiten ahora esa gran plataforma digital. Claro, claro. Ya tengo página de Facebook, de Instagram, donde voy haciendo 2 o 3 anuncios de Palmasola. Ya hay un público que sí sabe del libro, que está pendiente. Y esa es la utilidad realmente de las redes, ese es el potencial. ¿Tú dibujas en la computadora o dibujas Manual. Yo soy muy... Clásico. Sí. En la sí, técnica, en sí. la utilización de la técnica. Sí. Y aquí, ¿qué tipo de técnica, no? Hacen los dibujos, lápiz, Eso es tinta sobre Tinta. papel. Tinta. Tinta china. tinta Que es china. el modo tradicional de hacer cómics, que era a mano, a tinta. Pero sí luego pasa un proceso Pero eso es una decisión de digital. Gabriel, porque hay otros que usan otras herramientas que son digitales, ¿no? Sí, no, igual, yo uso del medio digital, yo uso los dos. Yo te puedo hacer una pintura al óleo como te puedo trabajar una ilustración digital. Yo creo que no hay que limitarse. Y lo digital en el futuro va a ser lo clásico, me imagino. O sea que no hay barrera. No hay Tu barrera. formación, Sí, un libro físico ¿dónde costará mucho dinero. No No, creo. digo yo, cuando eso suceda, será una pieza para ir a ver a los museos. ¿Dónde, Es probable. ¿Dónde hiciste tu formación? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Bellas Artes, aquí en la capital, Ujú. la Escuela Nacional, y duré alrededor de 4 años. Y luego, el mismo año que me gradué, apliqué a beca a Chabón, porque sentía que quería aprender más, tenía Siempre- mucha más hambre. ¿Siempre inclinado hacia la ilustración Sí, realmente sí, desde tus inicios? desde niño. Sí. Realmente yo en mi etapa académica aprendí lo que era el oficio, a pintar, a esculpir, a diseñar, pero mi naturaleza siempre fue dibujo, desde niño. ¿Consumidor de paquitos? Sí, sí. No, porque entré a una librería muy famosa, Guillermo, y encontré ediciones nuevas de... esos cómics, nosotros decíamos paquitos. Sí, es que realmente el nombre cambia por el país. Por ejemplo, Rentado de Superman, de Batman, por ejemplo, en España le dicen tebeo. TVO, En manga. Estados Unidos le dicen cómic, porque viene de cómico, que era que se imprimía un ejemplar pequeño en los periódicos. En dominicano, paquito, Aquí le decimos Paquito, que es por un personaje. En Sí. Japón le dicen manga. manga. O sea Así que el nombre va a cambiar. según la dependiendo del cultura, país. ¿no? Sí, según la ¿Qué cultura. edad tú tienes? 26. Lo pregunto porque es importante que se tenga la idea. Generalmente se habla de los jóvenes como que la juventud está perdida y yo lo que vivo encontrando es gente joven llena de Llena de futuro luz, y de luz talento y talento, sí. y ya formada. Sí, así es.
Y se ve en las escuelas especializadas, pero se ve en las universidades, se ve en los colegios. Y es presentar tu trabajo, es también presentar una visión diferente sobre la juventud dominicana actual, que es la que hace cine, que es mal la que hace acusada, arte. mal acusada de Sí. superficial y poco profunda. Por eso, iniciando la entrevista, resaltaba el hecho de la juventud de Gabriel y el haber seleccionado, el haber asumido un hecho histórico para su primera novela gráfica. Yo creo que eso es algo también a resaltar. ¿Cómo se conecta este joven, no?, con la historia de su país, con las tradiciones, a través de Palmasola, y yo te felicito por eso. Muchas gracias. Añadiendo a lo que dijo Guillermo, Tiene ¿no? este tipo Yo creo de que trabajo. los jóvenes nos están superando. Tiene este tipo de trabajo un target propio, un público meta particular, generacional, o tú piensas que no solo los jóvenes consumen el cómic. Yo creo que va a romper un poco la edad del público. Por la razón de que el cómic no es solamente un género para niños o para jóvenes. Vuelvo y digo, o sea, hay géneros que son de adultos completamente, hay novelas gráficas que son de detectives. Y hay una generación, por ejemplo, muy adulta, que creció, por ejemplo, como tú, Sí. que crecieron con la etapa de los 70, Muy 80. adulta. Con los Paquitos de Archie, El auge de la pequeña Lulú, Batman. Correcto, el auge de la Superman. ficción de Star Wars, que todavía sí son Exactamente. fan y son seguidores Tiene de su muchas fan, series. sí, según la época. Así Gabriel es. Pero ya no Castillo. huelen igual, porque no es la misma tinta. Yo abría un Paquito de Archie y había un olor característico a ese tipo de... La imprenta ha avanzado muchísimo. Gabriel Castillo. Encantada, un placer. Gabriel. Gracias. Mucho éxito. Encantada de haberte conocido. Igualmente, gracias por recibirme Un aquí. placer estar contigo aquí. Un gran joven dominicano. Lo felicitamos. es. Ya veremos Que pasen tu un buen fin trabajo. de semana Encantado. y nos encontramos de mañana, lo del Centro Cultural. Sí, hay mañana. De España, ¿no? Con la Sí. vieja Fefa. Con la Pepita. La vieja Fefa. Y la Fefita la Grande. exposición en el Museo Contemporáneo de Arte Exactamente. Moderno. Y la Feria de Atomayor y las provincias del Este. Toda una fiesta cultural. Y la lluvia, mucha lluvia. Que tengan un buen fin de semana. Feliz Navidad. Nos encontramos el lunes.